¿Cómo andan, queridos, queridas amantes de la filosofía? Nos toca entonces hoy seguir pensando la segunda parte de Aristóteles. Aristóteles es como el gran sintetizador de la filosofía antigua y por eso merecía más que una clase. Aristóteles es capaz de sintetizar todo lo anterior a él. Es como si uno tendría que decir quién es el pensador por excelencia de la historia de la filosofía antigua, desde una mirada clásica, historiográfica clásica, a la filosofía, uno no podría dudar y decir que es Aristóteles, porque es aquel que logra condensar los modos de ser, logra condensar el uno de Parménides, las ideas de Platón, el bien de Sócrates, logra de alguna manera trabajar con el movimiento que planteaba Heráclito, aunque con algunas reservas y cambios. Nos habla de alguna forma de una interdependencia también que hay entre lo real o la verdad como la realidad como la verdad y que en cierta manera hay proporciones porque podemos hablar que la lógica nos plantea ciertas proporciones y la lógica está muy relacionada con la propia realidad. Por esto tenemos que seguir pensando a Aristóteles. Yo me hice acá un listado en las notas de clase que nos van a permitir recuperar algunos conocimientos básicos de la clase anterior. Me voy a correr hoy a la izquierda, como para que ustedes puedan ver los contenidos que se encuentran a la derecha. Voy a hacer una suerte de repaso de lo que vimos en la clase anterior, como para poder sumergirnos, sí, ya de forma precisa en los contenidos de la clase del día de la fecha. La clase anterior recorrimos la historia de Aristóteles. Vimos que fundamentalmente lo que nos interesaba de esa historia, y hoy vamos a ver específicamente por qué, Aristóteles tiene un padre o tuvo un padre y una madre ligados, mejor dicho, a la realeza de aquel entonces, fue maestro de Alejandro Magno y en el fondo aprendió a mirar el mundo según el arte que tenían sus padres, que era el de la medicina. Por lo tanto, Aristóteles logró una gran reputación en su entorno y vamos a ver cómo también esto de la medicina se fue filtrando en su manera de ver el mundo, cómo el tema de la empiria, de lo que tenía ahí adelante de él, fue modificando la forma de ver el mundo. La segunda cuestión que hablamos fue la relación dentro de esa historia que tuvo con Platón. De hecho, estuvo alrededor de unos 20 años en la Academia de Platón, pensando que iba a ser su sucesor o posiblemente el quien estaba más capacitado para poder serlo. No lo pudo ser porque privilegiaban algunas cuestiones más ligadas a una herencia de sangre que a una herencia de conocimiento, si uno lo quiere decir de alguna manera. Y por lo tanto, Aristóteles emprende su propio camino hasta finalmente poder sí abrir una suerte de academia llamada el Liceo, donde empezó también su formación a otros discípulos. La relación con este Aristóteles es importante con Platón, porque no se queda con el primer Platón, sino con el segundo Platón y el Platón del final, es decir, el Platón que ya había tenido una síntesis propia y se había alejado de su maestro Sócrates, y a su vez también se va alejando de esta idea de ideas trascendentes o de mundos paralelos, sino que se queda con el último Platón, aquel que ya empezó a percibir que la idea de los dos mundos era una idea que no cerraba demasiado en algunas cuestiones. A su vez también de Aristóteles percibimos o desarrollamos la división de las ciencias. Decíamos que Aristóteles pensaba que el ser humano estaba destinado a conocer, o mejor dicho, impulsado a conocer, y su vida, su felicidad radicaba justamente en un determinado tipo de conocimiento. Por eso Aristóteles plantea tres grandes subdivisiones de ciencias. Las ciencias teoréticas, que son las ciencias por excelencia, donde vamos a tener la filosofía primera,
la filosofía segunda o la física, y después vamos a tener también las matemáticas. Vamos a tener las ciencias prácticas, donde va a estar fundamentalmente la política y la ética, que van bastante de la mano. Lo que uno podría hablar de la razón práctica, es decir, la razón aplicada o como regente de la voluntad que busca el bien, ¿no? Si la razón o la inteligencia busca la verdad, la voluntad busca el bien. Y por último tendríamos las ciencias poéticas, que son las llamadas artes. Dentro de ellas se van a destacar las bellas artes, donde de alguna manera son conocimiento, pero es el conocimiento que menos le interesa a Aristóteles. Igual en este tipo de conocimientos va a plantear algunas diferencias con Platón, porque Platón, por lo menos hasta el de la República, pensaba que el arte, en tanto era imagen de otra cosa, era algo que tenía que ser desechado. Aristóteles le da una vuelta de tuerca por su pensamiento metafísico. Por lo tanto, el arte vuelve a tener un lugar privilegiado como un espacio donde el ser humano puede recrear o puede crear, puede manifestar alternativas a la realidad. Por eso es importante también el arte, porque muestra cosas nuevas, recrea de formas nuevas la realidad. También lo que vimos fueron las causas que Aristóteles veía en todos los entes. Recordemos que la definición de ente es lo que es. ¿Qué es un ente? Lo que es o lo que está siendo. Un ente, como decíamos, puede ser la pared. El ente puede ser también lo blanco de esa pared. Pero uno lo que ve es esa pared concreta pintada de blanco. Entonces, lo vamos a detallar hoy más. Vamos a tener entes compuestos de materia y forma, en las cuales van a cumplir funciones distintas o principios distintos. La materia va a ser el principio potencial, mientras que la forma va a ser el principio actual. Pero para concluir esta gran síntesis, abuelo de pájaro, de lo que habíamos hecho, habíamos terminado diciendo que todo ente era un ente porque había 4 causas, o por lo menos en los entes sensibles, en los entes que uno puede tocar, ver con los sentidos, 4 causas que los constituyeron. El ejemplo clásico siempre es el de una estatua, porque permite de alguna manera bastante fácil entender de qué estamos hablando. Decíamos que estaba la causa material, entonces, ¿qué es aquello de la que está hecha la estatua? Supongamos que está hecha de madera, entonces la causa material es la madera. Decíamos también que estaba la causa formal, que de alguna manera es el principio de unidad de ese ente, todo está referido a esa forma. Y responde a la pregunta de qué es esto. Si dijimos que vamos a tener una estatua de madera, entonces la causa formal es estatua. Entonces, materia, madera, estatua, forma. Existían 2 causas más. La causa eficiente y la causa final. La causa final es lo mismo que cuando uno corre una carrera, digo, la finalidad por la que la corre es llegar a la meta. Por lo tanto, finalidad y causa por lo que uno hace algo es en esto intercambiable. Es el acto concreto de alcanzar la meta. Por lo tanto, la causa final va a ser tener la estatua de madera propiamente dicha, finalizada. Mientras que la causa eficiente tiene que ver con algo que efectúa un efecto justamente eficiente, una causa que genera un efecto en otra cosa. ¿Qué es aquello que genera la causa? ¿Cuál es la causa eficiente? Y podríamos decir que es el ser humano, podríamos decir que es el escultor. Dentro de esta causa eficiente, después en la época medieval se va a subdividir en distintas clases, entonces uno va a poder decir, bueno, la causa eficiente instrumental va a ser, por ejemplo, el cincel
y el martillo con el cual el escultor, la causa eficiente primera, le pega a la madera para tallar la estatua. Finalmente decíamos que nos habíamos adentrado en el gran tema de Aristóteles, o en uno de los grandes temas de Aristóteles, que eran los modos de ser. Entonces, todo ente que había llegado a ser ente, por estas 4 causas, quedémonos con la imagen de la estatua de madera, un ente sensible para que sea más fácil, tiene distintos modos de ser. Lo ente se dice de muchas formas. De la estatua nosotros podemos predicar que es de madera, podemos predicar que es de una madera específica, podemos predicar que esa estatua está colocada en tal lugar, podemos predicar que esa estatua fue pintada con determinada resina, podemos decir que esa estatua es una, no es más que una. Pero en principio todas estas cualidades que estamos diciendo se ajustan a un modo de ser específico. Primero, que es el sustento de todas las demás. No tendría sentido decir que fue pintada con resina, no tendría sentido decir que es de una madera específica ni que está ubicada en tal lugar, si primero no afirmamos que la estatua es. Entonces, esa misma estatua, todo lo ente de esa estatua, llamémoslo así, en realidad es un solo ente, pero para que se entienda, todo lo ente de esa estatua tiene distintos modos de ser, pero todos ellos están unidos hacia la primera, o el primer modo de ser, la estatua es el que permite que todo lo demás se pueda predicar de esa estatua. A la primera categoría, la estatua le decíamos que es usía. Ya vamos a ver más adelante en la clase de hoy de qué estamos hablando cuando hablamos de usía. Al resto de las 9 categorías le vamos a llamar accidentes. Teníamos el accidente de posesión, el accidente de pasión, el accidente de lugar, el accidente de tiempo, el accidente de cantidad, de cualidad, de relación, bueno, etc. 9 accidentes. Aristóteles decía que todo lo que es, lo blanco de la pared, el color del techo, la madera con la que está, la posición de la estatua, la hora en la que estoy en este momento esperando o haciendo el video, todo es, en tanto que es un ente, y lo que es, dijimos que es intercambiable. Todos los modos de ser de todos los entes del universo se pueden reducir, según Aristóteles, a estas 10 categorías. Una va a ser la usía, que va a ser la fundamental, y las otras 9 van a estar de alguna manera conectadas en un ente por esta usía o modo de ser principal del ente. Hasta acá es un poco lo que vimos la clase pasada. Tendríamos que sumergirnos esta clase o profundizar, mejor dicho, en qué es la usía, qué son los accidentes, qué es el acto, qué es la potencia, qué es la materia, qué es la forma, qué es la verdad y qué es la falsedad. Aristóteles, y con esto vamos a empezar el video siguiente, nos proponía que existían 3 grandes formas de predicar lo ente, como 3 grandes díadas, ¿no? Conjunto de 2 elementos para predicar lo ente. Lo ente puede ser dicho principalmente como usía o como accidente, es la primera de estas díadas. Puede ser predicado como verdad o como error, mentira. Estamos hablando más del orden lógico. Y puede ser predicado en tercera instancia como lo que veíamos acá, como usía y accidente. Ya se los voy mostrando como para que lo vean. Como verdadero o falso, como acto o como potencia. ¿Por qué lo importante de el acto y la potencia para lo último? Porque es la clave que le va a permitir condensar un montón de pensadores antiguos. Si algo
que es particularmente novedoso en Aristóteles y es como la clave que le permite unir todo lo demás, la pieza del rompecabezas que le faltaba para poder conectar a todos los pensadores antiguos y sacar lo mejor que él creía, lo mejor de cada uno de ellos, era la definición de acto y potencia, porque con eso podía caminar por el camino del medio de Parménides. Porque en el fondo estar en potencia, en acto, son dos modos de ser. Y por lo tanto, estar en potencia no significa la nada, no significa no ser, es un modo de ser. Es un grado de ser, si uno lo quiere decir así. Obviamente que el acto es superior a la potencia, y ya vamos a ver de qué hablamos. Pero lo vamos entonces a desarrollar estos tres temas: usía y accidente, acto y potencia, verdad, error, mentira, en el próximo video que veremos a continuación.